Bien, vamos a intercambiar en la mañana de hoy, vamos a conversar con el doctor José Colina, él es otorrinolaringólogo y su presencia pues tiene que ver mucho, ¿no? Lo conversábamos previamente con una cantidad de patologías que por esta época del año pues surgen, las lluvias, en fin, una serie de factores que se suman y así como en Venezuela y en otros países, José, muchas gracias por venir, porque aparecen alergias, aparecen cuadros gripales, aparecen resfriados, aparecen... Bueno, enfermedades ya suficientemente conocidas. Y me gustaría que nos dieras un perfil de cómo estás viendo las cosas a nivel de tu consulta y la información que manejas sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y bienvenido nuevamente, te digo. Sí, gracias. La invitación el día de hoy. Para mí es un placer estar acá y, bueno, importante para hablar sobre todos estos temas que están en boga desde el punto de vista de la sociedad y que es muy importante que la gente en casa sepa cómo tratarlo y la manera o el momento que deben acudir al otorrino o al médico especialista. Bueno, entremos entonces en los detalles. ¿Qué hacer frente a una situación? Primero, ¿cuáles son las patologías que más estás tú observando o tienes información de que están surgiendo en estos días? Sí, de hecho, con los cambios de temperatura, hay días lluviosos, hay días muy secos, entonces con estos cambios repentinos en el clima es importante porque la nariz sufre. Hay muchas, en mi consulta en particular he visto muchas rinitis, ¿okay? Que es obstrucción de la nariz, congestión nasal, también muchos virus como tal, muchos virus respiratorios, gripe, catarro común, que dan una serie de síntomas que la gente, bueno, se está automedicando y tiene que saber en qué momento debe acudir al médico especialista. Sí, porque fíjate, las temperaturas frías son las que por lo general producen resfriados y otros tipos de cuadros gripales, pero resulta ser que temperaturas calientes en climas tropicales como el nuestro también lo provocan, ¿no? Sí, de hecho también en base a ello, el cambio de temperatura. De repente estamos en un día que está cálido y estamos viendo en 2 o 3 horas hay un aguacero de repente. Entonces eso como tal genera inflamación en la nariz y en los senos paranasales. También cuando por ejemplo, el día está fresco o está muy caliente y llegamos a nuestras oficinas, normalmente el aire no lo podemos graduar y son ambientes muy fríos. Entonces estos cambios bruscos de temperatura crea una inflamación aguda a nivel de la nariz y eso va a traer como consecuencia que el paciente va a tener congestión nasal, va a tener muchos estornudos, sobre todo si ya es un paciente alérgico. Fíjate, José, patologías como el COVID, no sé si también en la época se presenta para ello, pero que está allí presente, claro, ya lo puedes tratar y lo puedes enfrentar de manera muy vigorosa, no como cuando surgió. Y también las lluvias traen el mosquito y ese trae otro tipo de enfermedades también que son colaterales. Sí, de hecho, el COVID, dentro de los virus respiratorios, recuerda que la primera proliferación o la puerta de entrada era la vía respiratoria, en este sentido la nariz. Él se replicaba dentro de la nariz y producía una rinitis aguda. Y de hecho, como el COVID, también la mayoría de todos los virus respiratorios tienen su replicación a nivel de la nariz y esto va a generar una inflamación que no solamente está en el cuadro agudo, sino que también el paciente lo va a sentir o va a tener unas secuelas de esta inflamación. Por lo general, después de una gripe, queda durante un tiempo el paciente sufriendo como de congestión nasal, sobre todo en las noches, y mucho moco o rinorrea, que nosotros llamamos rinorrea, es moco clarito, que eso también crea o afecta la calidad de vida del paciente. Te hablaba de esas enfermedades que llegan también con las lluvias, ¿no? Y además el mosquito que aparece, ¿no? Bueno, no. Siempre el dengue ha estado por allí, ¿verdad? Flotando en el ambiente, pero hay otras también. Sí, de hecho, el dengue, el Zika, bueno, en el caso del dengue que es hemorrágico, uno de los síntomas de alarma es la epistaxis o el sangrado nasal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si el paciente tiene algún tipo de fiebre asociado a catarro común o asociado a síntomas nasales, es importante que guarde el reposo y que tenga en cuenta estos síntomas y signos de alarma. Ahora, siempre hay advertencias, siempre hay orientaciones, siempre hay señalamientos, pero el colectivo, la población como tal, a veces se olvida y no hace el seguimiento necesario en este caso y siente que tiene algún malestar, pero no lo llega a ubicar en lo que puede ser posteriormente algo grave, ¿no? Es difícil porque realmente el paciente agarrar reposo, y lo digo porque muchas de las personas que acuden a consulta
me dicen, doctor, no puedo faltar a mi trabajo, no puedo agarrar reposo en estos momentos, pero es importante, ¿sabes? Es importante hacerle un espacio a la salud. Y si esta persona tiene fiebre, si tiene alza térmica, debe tomar abundantes líquidos, debe guardar reposo, no debe evitar el ejercicio intenso, porque de esta forma el virus va a salir más rápidamente, o esta que lo está afectando va a salir más rápidamente del organismo y la recuperación va a ser mucho más rápida. Claro, algunas orientaciones, José, que siempre es importante en este sentido. ¿Qué debe hacerse cuando se tienen los primeros síntomas? Es para recordar, ¿no? En este caso, porque uno tiende a olvidar las cosas y es necesario tenerlo en cuenta. Sí, sobre todo a nivel de las oficinas, hay que verificar si el ambiente es muy frío. La persona tiene que abrigarse, ¿ok? Tiene que cuidarse, sobre todo la nariz, el cuello. El tema del aire acondicionado. El tema del aire acondicionado es un tema difícil porque muchas veces estamos en oficinas que son muy frías, claro, entiendo, sobre todo en ambientes cerrados y también en los hogares. Yo siempre le digo a mis pacientes, lo ideal de un aire acondicionado es entre 21 y 22, porque es una temperatura que no te va a hacer ningún daño o el daño va a ser menor a nivel de la mucosa de la nariz y los senos paranasales. También como tal hay que evitar esto, si vamos a salir a la calle, está lloviendo, tenemos que salir protegidos, evitar mojarnos en la lluvia, ¿sabe? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hacer una pausa, José. Vamos a continuar enseguida conversando contigo. Estamos con el doctor José Colina, otorrinolaringólogo. Calambres, agotamiento, insomnio. Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula. La innovadora fórmula de Pentamac es magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Y reduce el estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula. Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Bueno, continuamos con el doctor José Colina, otorrinolaringólogo. Te iba a decir, las enfermedades de vías respiratorias en el país, ¿cómo las ves? ¿Cuál es el perfil, en este caso, la información que manejas de cómo se está tratando? De hecho, estamos en periodos o en la estación de lluvia, Sí. Y obviamente con estas lluvias siempre vienen los virus respiratorios. Solemos ver, es la época de las enfermedades respiratorias sobre todo, pero de igual forma sí es importante tener en cuenta estos síntomas de fiebre y catarro común como tal. Pero han crecido las enfermedades de vías respiratorias. Hay un cuidado particular, sobre todo cuando llegamos al escenario de la salud pública, la atención en hospitales y todo ello, que sigue siendo, a pesar de los esfuerzos que puedan hacerse, muy deficiente, ¿no? Sí han crecido, pero hasta los momentos ha estado controlado. Más que todo son síntomas generales, ¿ok? Y el paciente, bueno, los pacientes han guardado reposo, han estado en su casa y eso es importante, ¿ok? Sí, ahora quería decirte, a ti como profesional de la medicina y en tu especialidad, ¿cuáles son los episodios más complicados que te ha tocado tratar en este caso? Y no solamente por época, sino en términos generales. En cuanto a nariz, lo que es las secuelas que dejan estos virus, porque el paciente presenta goteo postnasal, el paciente presenta congestión nasal, sobre todo en las noches, esto afecta el sueño, afecta la calidad de vida, afecta el trabajo. Entonces, es un paciente que normalmente llega a la consulta preocupado por su situación, porque dice, ya yo me curé del virus, pero siento que todavía tengo los síntomas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mejoro? Claro, en estos casos es importante evaluar al paciente, hacer un buen plan de trabajo y explicarle que una vez que el virus sale del organismo, queda por algún tiempo esta inflamación en el cuerpo que hay que tratarla y hay que controlarla. Eso me hace recordar, y te lo comentaba antes de comenzar una conversación con el fallecido doctor José Félix Oleta, quien fue ministro de Sanidad,
que con diversas patologías, claro, en este caso nos enfocábamos en el tema del COVID, hay que ver posteriormente, seguimiento con tu médico, pero también hay que tener un seguimiento con un internista que haga una evaluación de todo lo que es, digamos, la estructura de tu cuerpo, porque eso deja de secuelas, ¿no? Esas inflamaciones de las que tú hablas, por ejemplo. Sí, de hecho, el efecto de casi todos los virus a nivel del organismo general, ¿ok? Sobre todo lo que conversábamos con el COVID, tenía secuelas a nivel de la tiroides, a nivel del corazón, pacientes que no eran hipertensos, después de este virus quedaban hipertensos, quedaban sufriendo de la tiroides, y es muy importante hacerle un seguimiento a largo plazo, al menos 1, 2, 3 meses después de la infección. Ahora, esas consecuencias pueden tratarse y pueden además al final de cuentas curarse, José. Hay pacientes que no lograron, después de esta infección, quedaron hipertensos y bueno, controlados, sí. Recuerden que todas estas enfermedades, si se diagnostican a tiempo, pueden controlarse muy bien. Sí, el tema es bien importante. El tema, por ejemplo, del gusto, que mucha gente definitivamente perdió el gusto post-COVID. Es una situación también, bueno, ¿cómo recuperarlo? Mira, no sé si hay alguna fórmula mágica en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, lamentablemente fueron una de las consecuencias fatales porque el gusto es uno de los sentidos y es uno de los que nos mantiene en comunicación con nuestro alrededor. Y muchas personas, eso generaba depresión, generaba ansiedad, el hecho de no poder oler o no poder saborear los alimentos, porque también el olfato fue una de las consecuencias fatales Sí, el olfato en cuanto también, al COVID. Y en estos casos lo importante es la rehabilitación, volver a adaptar ese sentido a los olores, a los sabores, es muy importante y bueno, obviamente en la intensidad de la pérdida, porque hay pérdidas que fueron parciales, hay pérdidas que fueron totales. Entonces, eso es importante, un plan de trabajo, diagnosticar qué fue lo que pasó allí y en base a ello, bueno, rehabilitar a ese paciente. Muchos de los pacientes quedaron en rehabilitación posterior a esta infección por COVID-19. ¿Tú tienes todavía pacientes a los que les haces el seguimiento del caso post-COVID, por ejemplo, o cualquier otro virus? Sí, de hecho, actualmente no, porque muchos de estos pacientes ya después que superan la enfermedad, ya quedan con consultas anuales, consultas eventuales, pero normalmente los pacientes con rehabilitación sí necesitan al menos una consulta con cierta frecuencia. Sí, es importantísimo. Ahora, vamos a hablar también de todo esto, no solamente en enfermedades respiratorias, sino secuelas en la salud pública, es decir, la atención en los hospitales que te comentaba antes, que sigue siendo, a pesar de los esfuerzos, muy deficiente. ¿Cómo hacer allí? Es un esfuerzo que hacen los médicos que laboran en los hospitales públicos. Realmente yo pertenecí también a un hospital público y sé cómo se trabaja y cómo laboran estos médicos día a día. Es difícil, ¿no? Hacen su esfuerzo, sí, hacen su esfuerzo y realmente la calidad humana o la mano de obra calificada está presente y estuvo presente y seguirá presente porque eso es una virtud que tenemos los médicos y que tenemos los profesionales de la salud, pero no solamente el médico, la enfermera, el camillero, todo el personal que labora en estos hospitales, ellos van a estar allí, van a estar para la atención de los que realmente lo necesitan. Pues muy bien, gracias por el perfil que nos has presentado, José, muchas gracias, nos sirve de referencia, ¿no? Y que sirva, en este caso, de referencia a nuestros televidentes. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa y al regreso tendremos arte y espectáculos en lo actual. Ver las noticias nunca fue tan claro, hasta que llegó Opticolor a nuestras vidas. La óptica más grande del país te ofrece una experiencia única para el cuidado de tu visión. Con más de 80 tiendas en Venezuela, tenemos la mayor variedad de monturas y lentes de sol. Lo mejor, siempre puedes pagarlo en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor.